Hola chicos, buenas noches. Voy a ocupar esta jornada específicamente para poder subir esta cápsula, estas dos cápsulas. La verdad, voy a subir dos cápsulas para que se puedan preparar bien para su control de este día jueves. Disculpen la hora en la que estoy grabando la cápsula, se las voy a subir apenas las tenga listas. Lo más probable es que como hoy día a las 10 de la noche, no, un poquito más tarde porque la primera cápsula en sí es cortita, porque no queda mucha materia tampoco por abarcar aquí, lo que queda es sí, literalmente sencillo, pero la segunda cápsula ya viene con materia un poquito más compleja. Así que estos ejercicios que vamos a ver ahora, lo que me importa es que ustedes también tengan un poquito de nociones sobre lo que son las derivadas y todo este tipo de cosas, las derivadas, la maximización y esas cosas que, como les dije, la primera clase que tuvimos, que fue cuando dieron en la pruebita esta pruebita que era como un diagnóstico, les dije que fueran practicando. Y ahora no tampoco estoy seguro si es que ustedes comenzaron a ver consumo como tal, pero eso es lo que nosotros vamos a terminar viendo. Consumo, teoría del ciclo de vida, teoría del ingreso permanente, que tampoco sé si lo habrán visto en su totalidad. Eh, lo que me importa a mí que puedan realizar con este ejercicio es prepararlos para el control y también viendo que el desempeño del primer control igual fue un poquito bajo. Así que ahora vamos a hacer más ejercicios un poquito más complejos. Bueno, asumiendo también que los ejercicios que realizamos la clase pasada ya eran un tantito complejos. Eh, no, lo que me importa a mí es que ustedes puedan también eh, estudiar con esta cápsula para el siguiente control que es este jueves. Bueno, mucho éxito en eso. Les voy a dejar unas guías también que son de los ejercicios que vamos a revisar ahora. Y principalmente, a mi punto de vista, solamente hay que practicar y estudiar nada más. Ánimo y éxito. Bueno, chicos, esta pantallita que les estoy mostrando ahora es todo lo que nosotros alcanzamos a ver en la última ayudantía que vimos, que fue la ayudantía de la semana antepasada. Esta ayudantía que estoy haciendo ahora corresponde a la que era de la semana pasada, pero debido al fin de semana largo no la pude realizar porque recuerden, nosotros tenemos la ayudantía los días viernes de manera asincrónica, entonces ahora yo voy a aprovechar hoy de subirles tanto la ayudantía de la semana pasada como la ayudantía de esta semana. Esta semana no estoy seguro si hay ayudantía porque el profe no me ha indicado nada tampoco por correo, pero se las voy a realizar debido a que la materia que se viene es un poquito compleja y necesita también mucha aplicación matemática, también mucha intuición económica. Así que eso me importa que lo vayan desarrollando en las clases desde ya. Y la aplicación matemática se la voy a enseñar aquí. Bueno, sin dejar pasar más tiempo, nosotros vamos a entender, o sea, nosotros ya sabemos cómo se mide el PIB, que se los enseñé, el PNB, algo que no les enseñé y que no estoy seguro si es que ustedes lo están pasando, y si es así, eh, cuando los vea les voy a preguntar bien, que es el INB, el Ingreso Nacional Bruto. Bueno, más adelante revisamos un par de comentes que si se dieron cuenta tampoco estaban tan fáciles, estaban un poquito complejos porque eran un poquito difíciles, un poquito complicados. Hicimos un ejercicio simple de PIB nominal, PIB real, típico ejercicio de prueba que puede salir en cualquier evaluación. Más abajo, un ejercicio que igual era un poquito tramposo, principalmente, y también asumiendo que este era un ejercicio de prueba del año pasado, eh, al tener que calcular el PIB por los tres enfoques que vimos, bienes finales, valor agregado y el último, si no me equivoco, el de los ingresos. Y después vimos un repaso chiquitito en el que les dije que ustedes tenían que realizar este ejercicio en su casa, que no es muy complicado tampoco. Y eh, les dejé las fórmulas, algunas de las fórmulas tentativas, porque pueden haber variaciones más grandes de estas, pero lo que me importa es que ustedes se dieran cuenta y también analizaran un poquito que era este grafiquito, o sea, este gráfico, este esquema que les realicé para que puedan entender un poquito cómo funciona el mercado del trabajo y cómo la gente, al fin y al cabo, en el mercado del trabajo es la oferta de trabajo en el mercado como tal. Ya, esta vez, en esta ocasión, nos toca revisar otro tipo de contenido y este contenido es la inflación, los deflactores del PIB
y el tipo de cambio junto con la balanza comercial. Comencemos viendo de nuevo lo que es lo que corresponde a, ya sí, sí funciona la pantallita, lo que corresponde a los componentes básicos y que todos conocemos del PIB. Nosotros sabemos que el PIB está medido en base a una fórmula que, bueno, es la fórmula prácticamente alabada por los economistas, o sea, macroeconomistas que nosotros conocemos, y que es una de las fórmulas que nos ayuda a entender muy bien cómo mueve y cómo el producto de una manera bien técnica llamado cíclico, es porque se mide a través del consumo más la inversión más el gasto de gobierno más algo que nosotros conocemos como la balanza comercial. Esto, la balanza comercial, equivale a las exportaciones menos las importaciones. Entonces, nosotros podemos entender que para que tengamos un déficit en nuestra balanza comercial, simplemente tenemos que tener más importaciones más M menos X, ¿cierto? Más importaciones que exportaciones. En pocas palabras, nuestras importaciones tienen que ser mayor a las exportaciones. Y para que nosotros tengamos un superávit, es lo contrario, claramente. Las exportaciones tienen que ser más grandes que las importaciones. Para este tipo de explicaciones, ustedes tienen que entender también que las exportaciones, que esto, lo que es la balanza comercial, solamente funciona cuando trabajamos bajo economía abierta. Para efectos de este curso, no estoy seguro a lo que le habrá comentado el profe, pero esto, normalmente los modelos que se revisan a nivel macroeconómico se revisan no con una economía abierta, sino que con una economía cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de este curso vamos conociendo uno por uno todos estos componentes. Empezamos por el consumo, seguimos por la inversión y el gasto gobierno. Esos son todos. Y luego se da un salto largo a lo que es bueno, creo que hay un tópico que es de economía abierta y economía cerrada, pero ahí eso es como súper leve. Y más adelante se ve lo que es crecimiento, pero también por encima, porque crecimiento se ve en el último curso de macroeconomía, que es macroeconomía 4 así como la balanza comercial está específicamente se ve en el curso de macroeconomía 3. Ya, vamos más adelante. Tengo un par de ejercicios que les preparé para que podamos calcular lo que son la inflación, los deflactores, los tipos de cambio y la balanza comercial. Ya, lo primero que vamos a revisar son ejercicios de eh, la inflación. Estoy cargando nuestro primer ejercicio aquí. Esta guía se la voy a subir. Ay. Bueno, chicos. Entonces, para que denme un segundito. Voy a recargar un poquito la página del Miro para que nos salga nuestro ejercicio. Ahí está. Nos dice la inflación. Inflación y comparación intertemporal de precios. El ejercicio nos plantea simplemente un país con los siguientes índices de precios, los siguientes índices de precios del consumidor IPC. Recordemos que los IPC son prácticamente las variaciones que tienen los precios a lo largo del tiempo. Eso lo van a ver en clases prácticamente. Aquí nos vamos a enfocar
en el desarrollo matemático de esto y la intuición que nos da. Entonces, como nosotros sabemos que gracias al IPC nosotros podemos calcular la inflación, entonces, ¿cómo nosotros calculamos la inflación? Aquí al lado, inflación, muy simple, tenemos que ocupar el IPC del año que nos están preguntando. En este caso, en el primer ejercicio, si no me equivoco, nos preguntan del año 2025, el IPC del año final. A ver, F, ay, muy grande, ¿no? F, F, eh, menos el IPC del año base, todo esto dividido por el IPC del año base. Y para que esto sea una tasa porcentual, que es lo que a nosotros nos importa ver, todo esto se multiplica por 100. De esa manera nosotros podemos obtener la inflación del año que nosotros estamos buscando, claramente. Entonces, para este ejercicio, y bueno, se van a dar cuenta que el cálculo de la inflación es súper fácil. Lo que importa es que lo sepan interpretar. Ya, tenemos ese como fórmula de la inflación, ¿cierto? Hagamos el ejercicio A. Ejercicio A. Ya. Nos dice, calcular la inflación acumulada entre el año 2010 y el año 2025. Misma fórmula que ya les enseñé es, entonces tenemos el IPC del año final o el año que nos están preguntando, el año final sería el 2025, ocupamos la fórmula del 2025, disculpen, el IPC del 2025, que es este que está acá abajito, entonces tenemos 235 menos el IPC base, que acá arriba está, que el 2010, que es exactamente el mismo que está acá abajo, menos 100 dividido 100. Todo esto lo vamos a multiplicar por 100 para que podamos analizarlo como tasa de cambio porcentual. Entonces, tenemos, avanzando con esto un poquito y calculándolo, nos va a dar que esto es un 135% o si no ocuparon el por 100, es un 0,13, perdón, me equivoqué, es un 1,35, ¿cierto? Si es que no ocuparon el 100. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto prácticamente nos explica que a lo largo de entre los años 2010 al 2025 los precios han aumentado en un 135%, por lo que más del 100% del precio con el que comenzamos, o sea, el año 2010, se está viendo reflejado en el año 2025, por lo que estamos viviendo una hiperinflación prácticamente. Estamos viendo una hiperinflación, también asumiendo que la meta del Banco Central, y tampoco sé muy bien si es que esto se le ha explicado en clase, es la meta, la inflación meta, aquí arriba la voy a colocar, inflación meta es equivalente a un 3%. ¿Ok? Y si nosotros sabemos que nuestro país está en un 135%, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que está un poquito disparada este indicador, que para muchos, la verdad, bueno, y para la mayoría, yo creo que para todos, es un indicador bastante negativo cuando es muy alto. ¿Por qué? Porque nuestra calidad de vida, también nuestro poder de adquisición se hace más débil frente a los cambios de precio. O sea que podemos comprar cada vez menos cosas y ese tipo, nuestros ingresos cada vez son más pequeños por culpa de los mismos precios o del mismo consumo que nosotros tratamos de suplir en base a ese mismo ingreso. Segundo ejercicio nos dice calcular la tasa promedio anual de inflación en ese periodo. Bueno, esta es una fórmula que no mucho se ocupa en los ejercicios de economía y no estoy seguro si el profe lo va a ocupar, pero se las coloqué solamente para que lo tengan por ahí por si acaso, en caso de que se los pregunten. La tasa de promedio anual se calcula de la siguiente manera. T
PA de inflación es igual, y aquí es donde quiero que se detengan un poquito a ver el cómo se detalla la fórmula de esto. Porque esto es lo que a mí me importa más que ustedes entiendan disculpen, la intuición de todo lo que estamos haciendo. Es IPC final dividido IPC inicial o base, perdón, elevado a por uno dividido en la cantidad de años que han pasado desde lo que nosotros queremos, entre lo que nosotros queremos calcular. En este caso, como son desde el 2010 hasta el 2025, que están acá abajo, en el mismo ejercicio salen detallados, están aquí, miren, ahí, tenemos que poner 2025 menos 2010, eso equivale a un total de 15 años, si no me equivoco, sí, 15 años, de 15 años. Entonces, nosotros acá arriba los elevamos a la diferencia entre los años, o lo que nosotros tenemos de años de diferencia entre los dos rangos que queremos evaluar. Si calculan esto, y esto menos uno claramente. Si calculan esto, les va a dar algo así como un 0,073 o un, 70 un 7, perdón, esto lo voy a hacer más abajo, disculpen, menos uno. Ya, ahí está la fórmula, esa es la fórmula que debemos ocupar. El ejercicio B, lo voy a hacer aquí abajito para que vayamos ordenados. Eh, entonces, reemplazamos 235 dividido 100, todo esto entre paréntesis elevado a 1 partido 15 menos uno. Esto les va a dar un total aproximadamente, porque les dan unos decimales por ahí entre medio, de 0,073 o un 7,3%. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos explica que anualmente o al año la tasa promedio de inflación de esta economía es aproximadamente un 7,3. Pero recuerden, anualmente hablando. Eso es un detalle que no se les puede saltar tampoco. Y nuestro último ejercicio nos dice que si un salario era de 1 millón en 2010, ¿cuál será el nuevo salario? ¿Cuál será el salario equivalente en el año 2025 para mantener el poder adquisitivo? Entonces, este ejercicio es súper simple, es como más de deducción. Y con poder adquisitivo significa que prácticamente que la inflación vaya aumentando tanto salarios como precios de bienes. Porque si usted, como ustedes entienden y como ustedes saben, la inflación, y como ya le expliqué, la inflación es un tanto mala debido a los mismos problemas que nos genera los mismos problemas que nos genera el cambio de los precios. Entonces, si nuestro ingreso aumenta al mismo tiempo que aumenta el precio de los bienes, entonces no estamos perdiendo nuestro poder adquisitivo, sino que lo estamos manteniendo durante el tiempo. Esto tampoco simula ser una buena posición porque si nuestro salario crece, porque puede crecer por diversos factores. Y uno de estos puede ser, por ejemplo, la tasa de interés, que es uno de los factores más importantes. Entonces, eh, o también por la oferta laboral, también puede ser eso. Si aumenta la oferta laboral, entonces las empresas pueden cobrar, pueden pagar, disculpen, si disminuye la oferta laboral, entonces las empresas pueden pagar mucho más por especialización o mucho más por la mano de obra. Y la gente va a ocupar esos puestos más rápido. El problema es que la mano de obra o la oferta laboral va a ser muy pequeña, ¿no? Ese es el tema. Ya, pero lo que importa aquí es que si los ingresos aumentaran al mismo tiempo que aumentan los precios de, de los bienes, entonces no tendríamos ningún problema de consumo.
nosotros. No necesitaríamos por qué aplazar consumo o cambiarlo en este sentido. ¿Por qué? Porque vamos a mantener nuestro poder adquisitivo. Ya, súper simple este ejercicio. Nosotros sabemos que el ingreso era de 1 millón, ¿cierto? Y además de eso, entendemos que el cambio que hemos tenido desde el año 2025 al 2100, nosotros lo podemos calcular como el cociente de los factores que nosotros queremos calcular. Por ejemplo, los últimos años, el 235, si no me equivoco, fue el IPC, déjeme revisar, sí, 235, y esto dividido por el IPC del primer año. Esto nos va a dar, porque si se dan cuenta, lo que yo les enseño en este ladito, miren, es prácticamente la inflación, pero no tomada como como un cálculo porcentual y también tampoco medida como se mide la inflación, sino que esto es cuánto cambió prácticamente el IPC, que son los precios, cuánto cambiaron los precios eh, entre los años 2010 y 2025. Esto es solo cuánto cambiaron los precios. En cambio, la inflación nos dice cuánto aumentaron los precios en ese tiempo o cuánto porcentualmente hablando. Como aquí nosotros tenemos una multiplicación creo que de 1 millón, sí, de 1 millón, nosotros queremos saber cuál va a ser el precio en el o sea, cuál va a ser el ingreso en el 2025 para que prácticamente se neutralice la inflación que tenemos en el país. Y esto se logra prácticamente en esto mismo que le acabo de formular aquí, que es el bueno, si lo calculan, se dan cuenta que les va a dar, si no me equivoco, 2.350.000, algo así, sí, 2.350.000. Eso les va a dar. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? O sea, ¿qué nos dice este punto? Que en el año 2025, si la gente recibe un salario de 2.350.000 pesos, entonces podrá mantener el mismo poder adquisitivo que tenía en el 2010 con un nivel de inflación más bajo. ¿Ok? Esa es la respuesta, bueno, que yo esperaría que ustedes respondan en ese tipo de ejercicio. Ya, avanzando un poquito más, vamos a ver un ejercicio que es específicamente sí, les voy a explicar un poquito los deflactores. Vamos a ver un ejercicio en el que les voy a mostrar unos poquitos PIB y vamos a hacer solamente, lo más probable es que el punto A y no lo vamos a hacer completo, porque igual son todos los ejercicios que tengo aquí y les quiero enseñar de todo. Y no tenemos mucho tiempo tampoco porque les voy a grabar dos cápsulas. Ya, vamos con los ejercicios de los deflactores. Se los subo en un segundito. Ya. Vamos a colocar ahí. Ahí está. Este es el ejercicio de los deflactores. La guía se la voy a subir. Eh, ya. En este ejercicio podemos ver que nos dan los deflactores del PIB y en este ejercicio solamente vamos a hacer el punto A porque vamos a pasar a ver lo que son los tipos de cambio real y bueno, la balanza comercial ya se la expliqué un poquito, que es súper simple en sí, no es muy complicado, pero lo que me importa que rescatemos de ahí es un ejercicio que les voy a enseñar después. Ya, súper simple, nosotros entendemos cómo se calcula la tasa, disculpen, el deflactor, los deflactores. Creo que no se los enseñé antes, pero se los voy a dejar escrito aquí al ladito cómo se calculan los deflactores. Y esto se calcula simplemente teniendo lo que es el PIB real y el PIB nominal. Es súper simple, chiquillo. Muy, muy, muy simple. Ya, tenemos entonces que los deflactor es igual a lo que, bueno, en este ejercicio específicamente, o cualquier otro, la verdad, en los que nos den los PIB, los tengamos que calcular nosotros, se calcula de manera que tenemos que tener el PIB nominal dividido por el PIB real, y todo esto para que sea una tasa porcentual por 100.
Recordemos que el por cien siempre es para que sea una tasa porcentual. ¿Ok? Ya. Entonces, eh, mm, 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 ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente hagamos el ejercicio A, súper fácil, es llegar y calcular, la verdad. Esto es para que puedan soltar la manito calculando deflactor y para que se familiaricen con la fórmula. Primero tenemos todo, vamos a calcular el del 2000, permiso, vamos a calcular el del 2015. Esto es entonces el PIB nominal del año 2015, 950 dividido el del, 2000 el PIB real, de 50 por 100. Esto nos da un total de 100, ¿cierto? Se cancelan los dos 950 y nos queda 1%, 100. Súper fácil, súper simple. Tenemos el del 2020. En este tenemos el PIB nominal, que es 1200 dividido 1050 el PIB real por 100. Esto nos da aproximadamente, un total de 114,3 o 29. Eso me dio a mí, la verdad, 114,29, pero es 3, porque yo lo aproximé. Y tenemos el deflactor del 2025. Esto es igual a 1600 dividido 1200 por 100. Esto nos da aproximadamente 133,33. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, ya entendemos que los deflactores para todo este tipo, todos estos años son estos valores que tenemos acá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular la inflación implícita con el deflactor del PIB? Se los voy a enseñar. Ejercicio B. La inflación se calcula de la siguiente manera. Tenemos, bueno, y si queremos calcular la inflación, el ejercicio B nos dice que queremos calcular la inflación de los años, si no me equivoco, los años tu, 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 1200, no, perdón, me equivoqué, 2020 y 2025. Entonces, ¿cómo se calcula la inflación? Súper simple, necesitamos ocupar el, necesitamos ocupar el deflactor del último año que nosotros obtuvimos, o sea, el deflactor del año final menos el deflactor del año inicial dividido, esto lo voy a correr un poquito para arriba, porque me equivoqué, ahí sí, dividido, ahora voy a hacer de nuevo, el deflactor del año final menos el deflactor del año inicial, deflactor del año inicial por 100, ¿cierto? Esa es nuestra fórmula para poder calcular la inflación en base al deflactor. Entonces, en este ejercicio tenemos que ya habíamos calculado 133,33 menos 100. Ay, me equivoqué, era del año 2020, ¿cierto? Desde el año 2020. Entonces tenemos 133,33 por 114,3 dividido 114,3 por 100. Esto, si no me equivoco, nos da un total, lo calculo el tiro, de 17% aprox. De 17% aprox. Listo. Tenemos nuestro ejercicio. De esa manera podemos calcular la inflación también a través del deflactor del PIB. Vamos con el siguiente ejercicio.
Vamos a pasar ahora directamente a lo que es el tipo de cambio real y, y lo que son el ejercicio de la balanza comercial. Les voy a copiar y pegar el ejercicio que tengo, que les hice acá. Tenemos el ejercicio, lo voy a pegar acá. Tú. Ahí está. Entonces, este es nuestro ejercicio que tenemos ahora, que vamos a resolver. Nos dice tipo de cambio y competitividad. Recordemos que el tipo de cambio es cuánto vale nuestra moneda versus la moneda del extranjero. Dependiendo, bueno, también ahí existen muchas definiciones, la verdad, de esto. Pero nosotros lo que tenemos que entender es cuándo tenemos una apreciación y una depreciación real. En este ejercicio, o una apreciación y una depreciación de nuestra moneda frente a la moneda del extranjero. Y si es que nuestros bienes se hacen más caros al frente de los otros, el típico ejemplo es, por ejemplo, una manzana acá en Chile te vale Luca, pero si yo lo vendo afuera no vale Luca, vale 3.000 pesos, no sé. Si yo lo exporto por país no vale Luca, vale más. Así que eso genera que nosotros o tengamos un poder sobre, o sea, no un poder, sino que tengamos una ventaja sobre la moneda extranjera. Ya, principalmente este tipo de ejercicio nosotros lo resolvemos con lo que son también las fórmulas para poder calcular el tipo de cambio. El tipo de cambio real se calcula de una manera muy simple, que es, se lo explico, el tipo de cambio es TCR, es el tipo de cambio nominal menos, disculpen, por el precio extranjero dividido el precio nacional. Nacional me refiero al precio de nuestro país, ¿ok? Esto no lo vamos a medir como una tasa de cambio ni nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver cuál es la capacidad de nuestra moneda para poder solventar bienes de otra economía. Entonces, no nos conviene tampoco pasar la tasa de cambio. Eh, Dame un segundito. Ya, ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo cómo se calcula el tipo de cambio, o sea, nominal? El tipo de cambio nominal prácticamente se calcula de la misma manera, solamente que invirtiendo un poquito la fórmula TCN. Esto es el tipo de cambio real por el precio nacional dividido el precio extranjero. Esas son las dos fórmulas que nosotros necesitamos para este tipo de ejercicio. Bueno, en sí no se pregunta sobre el tipo de cambio nominal, solo del el real, por lo que vamos a tener que solamente ocupar el del real, así que prácticamente, y los trucos para este tipo de ejercicio y para este tipo de materia prácticamente es que nos vamos a dar cuenta que siempre son los mismos tipos de fórmulas, así que muy complicado no es tampoco, chiquillo. Más adelante se va a poner un poquito más complicado esto. De hecho, en la otra cápsula les tengo que enseñar algo un poquito más complejo, ya entrando en lo que son derivadas y todo ese tipo de cosas. Ya, en el primer ejercicio nos dice calcular el tipo de cambio real para cada año. Nosotros tenemos entonces el año 2020 y para el año 2020 tenemos que reemplazar nuestra fórmula del tipo de cambio real. Entonces tenemos el tipo de cambio nominal, tenemos en el año 2020 750 por los precios externos o del extranjero, que es 100, ¿cierto? Dividido 120. Esto nos va a dar algo así como 625. ¿Qué nos quiere decir eso? Que
Por ejemplo, un dólar extranjero, nos dice, un dólar extranjero al día de, o sea, al año 2020 vale 625 pesos chilenos, porque lo estoy midiendo y este ejercicio lo hice específicamente porque se mide en pesos chilenos. Nos dice entonces que realmente, sin contar inflación, sin contar otros factores externos, un dólar estadounidense cuesta 625 pesos chilenos. Ahora, recuerden que si nosotros le sumamos un par de cosas extra, eh, un par de cosas extra que son, no sé, inflación, aranceles, tipo cualquier shock externo, nuestro precio sube a 7,50. Esa es la diferencia. Recuerden que estamos calculando el precio, precio real, el tipo de cambio real, disculpen. 2025 tenemos exactamente lo mismo, entonces vamos a reemplazar la fórmula. 890 por 125 dividido en 180. Esto nos da decimal y es equivalente a 621,39. Entonces, teniendo estos dos tipos de cambios reales, les dejé específicamente el ejercicio B para poder interpretarlo. A efectos de este ejercicio, si se dan cuenta, en el año 2025 el precio real de nuestra moneda frente al dólar disminuyó, por lo que, ¿ustedes qué creen? ¿Existe una apreciación o una depreciación real? Simplemente nosotros entendemos que una apreciación es cuando, disculpen, eh, una depreciación, y esto solamente se mide en la variación del tipo de cambio real, eh, si el tipo de cambio real disminuye, nos quiere explicar, entonces se los voy a escribir igual para que puedan ver la anotación y puedan revisarlo así como una explicación. Si el TCR cae, entonces nosotros estamos enfrentando una apreciación de nuestra moneda frente eh, a la moneda extranjera. Entonces se aprecian los CLP. Ahora, si nosotros tenemos que el TCR aumenta, tenemos que ya no es una apreciación, sino que una depreciación. ¿Por qué? Porque ahora nos cuesta mucho más comprar un dólar prácticamente con nuestra moneda. El dólar está, disculpen, el dólar sufre una apreciación cuando nosotros, en este caso, ay, disculpe, igual se lo voy a escribir para que lo entiendan un poco porque es un poquito enredado explicarlo. Existe una apreciación cuando el TCR disminuye, existe una apreciación de nuestra moneda local, en este caso el CLP, y una depreciación de la moneda extranjera o los USD. Y en el otro caso, cuando el tipo de cambio real aumenta, tenemos una depreciación del CLP y una apreciación del USD. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nuestra moneda se deprecia, entonces significa que la moneda extranjera es la que gana poder frente a la de nosotros. A eso me estoy refiriendo. Eh, Ahora nosotros en el ejercicio C, este también se los voy a explicar porque es un poquito importante para que podamos entender el que sigue, que en sí entender la balanza comercial es súper fácil, pero ahí van a entender que si nosotros le incluimos el tipo de cambio real a la balanza comercial, porque depende de ella claramente, entonces nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo. Ya, ¿qué dice el ejercicio C? ¿Qué efecto tendría este cambio sobre el saldo de la balanza comercial si suponemos elasticidades altas? Entonces, aquí no tenemos que calcular nada, solamente explicar. Bueno, aquí lo que principalmente yo quiero que ustedes como se enfoquen es que si nosotros tenemos una apreciación real, y bueno, en el ejercicio anterior
nos dimos cuenta que existe una apreciación real porque el precio disminuye, el precio real de nuestra moneda frente a la moneda extranjera disminuye, o sea que al principio nos cuesta 625 pesos un dólar, realmente hablando, y en el año 2025 nos cuesta 621, no, 21,4 aproximadamente pesos el dólar, nos quiere decir que existe una apreciación del real del peso chileno, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio C, como normalmente una apreciación reduce las exportaciones, ¿por qué creen, por qué ustedes pensarían que una apreciación de la moneda reduce las exportaciones? Y esto es súper simple porque los bienes de nuestro país se vuelven más caros para el resto del mundo. En pocas palabras, para la gente extranjera para la gente extranjera es mucho más caro comprar en nuestro país porque eh, nuestra moneda para ellos es más cara, ya que el tipo de cambio es más bajo. Pero para nosotros es mucho más rentable eh, para nosotros es mucho más rentable. ¿Por qué? Porque los bienes extranjeros se hacen mucho más baratos. O sea que ahora ya no nos va, por ejemplo, si tenemos que comprar algo en dólares, ya no nos va a costar 625 el dólar y así multiplicado la cantidad de dólares que necesitemos, sino que nos va a costar mucho menos, 621. Va a ser mucho más barato, entonces la inversión se puede ver influida y puede aumentar. Entonces, como resultado, como podemos entender, ¿qué puede pasar con la balanza comercial? O la balanza comercial, o como se lo expliqué al principio de esta ayudantía, se deteriora, tiene problemas. Qué problemas puede tener? Entonces, nosotros sabemos que la balanza comercial es X menos N, ¿cierto? La balanza comercial X menos N. ¿Qué puede pasar? Como ya se lo expliqué, como para el resto del mundo es más, eh, es más es más caro comprar en nuestro país, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que, que los extranjeros van a comprar menos nuestros productos cuando nosotros lo estemos exportando porque van a ser más caros. Entonces, las exportaciones X pueden caer frente a una apreciación del CLP o de nuestra moneda. Y en los componentes del PIB podemos ver también que la inversión puede aumentar específicamente para este ejercicio, si es para otro ejercicio y en el caso de que nuestra moneda se deprecie, la inversión disminuye claramente, puede aumentar la inversión. ¿Por qué? Porque los bienes extranjeros se vuelven más baratos o también se puede incentivar al consumo. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo los bienes extranjeros se vuelven mucho más baratos y esto quiere decir que aumentan más, más importaciones. Entonces sí se ve deteriorado la balanza comercial, como se puede ver reflejado en una disminución o prácticamente bueno, prácticamente sí en una disminución porque aumentan mucho más las importaciones y disminuyen las exportaciones porque a los extranjeros no les conviene comprar nuestros productos por el tipo de cambio. Este ejercicio lo encontré muy completo para que ustedes puedan entenderlo bien, para que ustedes los puedan también como analizar de una manera más económica y para que puedan ir complementando un poquito lo que son las materias que estamos viendo. Al principio, el ver los deflactores, la inflación y todas esas cosas, como para los cursos de introducción a la macroeconomía, es súper importante. Para nosotros no tanto porque ya lo entendemos y lo sabemos al derecho y al revés. Ahora vamos a revisar un ejercicio que es de la balanza comercial y voy a revisar un poquito el Zoom, chiquillos, un segundito. Ya, no hay problema. Podemos terminar este ejercicio entonces y con eso pasamos a la siguiente cápsula. Aquí está, ejercicio de la balanza comercial en el que eh, vamos a incluir también el tipo de cambio real, en el que también nos vamos a poder dar cuenta
cómo funcionan las exportaciones netas y las importaciones netas. Entonces, simplemente al reemplazar todas estas fórmulas, tenemos que, en este caso, recordemos que las exportaciones netas o la balanza comercial son exportaciones menos importaciones. Se lo he repetido harto en esta ayudantía porque es importante que lo entiendan. Y aquí nos entregan una función de exportaciones netas o de balanza comercial, que es de 300 menos 2i más 5 TCR. Recordemos que el TCR es la tasa de cambio, disculpen, el tipo de cambio real, donde I es el ingreso interno en miles de millones de pesos chilenos y TCR es el tipo de cambio real. El ejercicio A nos plantea qué pasa si tenemos una I de 100 o un ingreso de 100 y un TCR de 90. Nos dice, ¿cuál es el saldo comercial? Súper fácil, ese ejercicio se los dejo para ustedes, para que lo puedan realizar en la casa. Es simplemente llegar y reemplazar. Ejercicio B nos dice, ¿qué valor de TCR sería necesario para tener una balanza comercial equilibrada? Con una balanza comercial equilibrada, ¿a qué me refiero yo? Y esto es importante que lo entiendan porque después lo van a necesitar. Una balanza nacional, disculpen, una balanza comercial equilibrada significa que XN es igual a cero. En pocas palabras, que X es igual a N, cosa de que la diferencia X menos N nos dé cero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En este caso, lo que tenemos que hacer es escribir nuestra función 300 menos 2i más 5TCR. Lo que nosotros queremos buscar en este tipo de ejercicio es el tipo de cambio real, sabiendo que la balanza equilibrada es que XN sea cero. Eso lo tienen que reemplazar y eso ustedes lo pueden hacer en su casita. Y el ejercicio C de este ejercicio, de este problema, nos dice, ¿cómo cambia la sensibilidad del saldo si el ingreso aumenta en 150? Aquí, en este ejercicio específicamente, tenemos que ver, eh, lo primero que tenemos que analizar prácticamente, y para explicárselo de una manera más analítica y más económica, es que nosotros tenemos pendientes en este tipo. Nosotros sabemos que, y vamos a analizar bien lo que es la función que nos están entregando, xn es igual a 300 menos 2i más 5TCR, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar con esto? Es que este ejercicio, o esto es lo que a nosotros nos importa, este punto del ejercicio nos dice, ¿qué pasa si ahora el ingreso aumenta de, ¿cuánto teníamos al principio? De 100 a 150. Nosotros sabemos que y gracias a esta fórmula, como la I tiene una pendiente negativa, que es el menos que tiene antes, independiente de cuánto aumente, o sea, independiente de cuánto aumente el ingreso, nosotros vamos a ver que XN va a disminuir. ¿Por qué? Mientras más grande sea I, más chico va a ser XN. Significa que mientras más ingresos tengamos nosotros, más pequeñas se vuelven las exportaciones netas. Yo creo que ustedes entienden un poco la intuición que aquí intento explicarles. Y esto se ve reflejado en que si nosotros tenemos más ingresos, lo que se promueve son las importaciones. En este caso, si nosotros tenemos más ingresos, o sea, si el I aumenta, nuestra balanza comercial va a disminuir más. ¿Por qué? Porque van a aumentar las importaciones. Gracias a eso, se va a incentivar la importación. Recuerden que el importar bienes significa el suplir ese pedacito de la economía que la oferta no está pudiendo, que la oferta no puede, por así decirlo, llenar, no puede producir, no puede, como, a ver cómo lo explico, no sé, estoy un poquito confundido. ¿Cómo lo explico? No puede,
prácticamente como abarcar, exactamente. Entonces aquí la intuición económica en este ejercicio, el C, es eso prácticamente. Exportaciones, lo que me importa a mí que entiendan aquí es que esto viene siendo o viene reflejado como exportaciones, esto como importaciones, perdón, no se escribe como, se escribe como N, y esto de acá es el tipo de cambio real que nosotros ya calculamos y en el que podemos ver que, por ejemplo, si está más caro el precio, si está más caro el precio, disculpe, si está más caro el tipo de cambio real es más alto, significa que nuestra moneda está depreciada, se está depreciando, y eso quiere decir que si nuestra moneda se deprecia para el resto del mundo es más barato, se lo voy a escribir aquí arriba, si es más alto TCR, entonces para el resto del mundo es más barato el comprar nuestras exportaciones. Nuestras X es exportaciones por si acaso. Para el resto del mundo es más barato comprar nuestras exportaciones. Por eso el tipo de cambio, por eso el tipo de cambio es aumenta en ese sentido, o sea, disculpen, por eso cuando aumenta el tipo de cambio real, quiere decir que va a aumentar de manera positiva. Por eso la pendiente es positiva en este ladito. Porque cuando aumenta el tipo de cambio real significa que nuestras exportaciones van a aumentar. Acá está. O sea, esto, la balanza comercial va a aumentar. Pero si esto es más bajo, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a disminuir. Si esto va a disminuir. Si esto disminuye, el TCR significa que ahora no se está exportando más y en la misma intuición que yo lo expliqué hace un ratito, nuestra moneda se está apreciando. Si nuestra moneda se aprecia, entonces para el resto del mundo es un poco más, es más caro comprar en nuestro país, por lo que no nos van a querer comprar mucho y las exportaciones van a bajar. Esto, esto que está acá al ladito, que yo lo anoté como TCR, es prácticamente el impacto que tienen, el impacto que tienen la moneda de nuestra moneda frente a la extranjera. Y eso, chicos, por lo menos para esta cápsula, me importa que ustedes queden bien claros y bien clever manejando este tipo de cosas. Eh, dentro de, bueno, ahora mismo les voy a grabar la otra cápsula, en todo caso, que es de consumo, para que ustedes puedan entender un poquito cómo funciona también el lado del consumo. Y espero que los ejercicios que hemos realizado en esta ayudantia le hayan quedado un poquito claros y hayan entendido también puedan recopilar información de cómo se tienen que grabar, cómo se tienen que calcular ciertos indicadores macroeconómicos. Eso. Muchas gracias, chiquillos, por la atención y mucho éxito también en su control. Nos vemos.